¿Por qué el oro subirá cuando dejen de comprarlo los grandes compradores? Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Quiero aclarar esta pregunta porque en uno de los últimos vídeos comenté que a la vista del gráfico estábamos en una fase de acumulación y que el oro despegaría justo cuando termine esa fase de acumulación y los grandes capitales hubieran terminado de acumular. Y un usuario, Adrián, me decía lo siguiente en los comentarios. Hola Panda, como siempre excelentes vídeos, muchas gracias. Una pregunta, por favor. Si estamos en una etapa de acumulación desde hace unos años, con bancos centrales como grandes jugadores, etc., ¿por qué dices que si esta etapa de acumulación termina, el oro se dispararía al alza? Es decir, si dejan de acopiar o disminuyen el acopio de oro estos grandes jugadores, entonces deduzco yo, y manteniéndose un nivel de ventas promedio, que si hay menos compras el precio puede mantenerse o quizás bajar, más que subir. Bueno, pues gracias Adrián por el comentario, que es un comentario, un pensamiento muy normal. Adrián piensa que si cuando se termina la fase de acumulación, es decir, los grandes dejan de comprar, al dejar de comprar estos grandes jugadores, el oro debería de caer. Parece lógico, por supuesto. Pues voy a contaros un gran secreto, el secreto de cómo funcionan los mercados. El mecanismo muy pero que muy simple mediante el cual las personas que lo conocen y son capaces de seguirlo se hacen ricas o más bien cada vez más ricas y por el que el resto, el 95%, es permanentemente manipulado para que sea la contraparte en la ganancia del otro 5%. Los mercados se mueven por ciclos, y esos ciclos tienen mucho que ver con la manipulación de las personas, de los inversores. Cualquier activo, el que sea, se mueve por una serie de fases, y esto da igual el activo que sea. Acciones bursátiles, mercado inmobiliario, materias primas, oro, plata, lo que sea. Cualquiera están sometidos a las mismas fases. Y hay dos fases muy importantes, la fase de acumulación y la fase de distribución. Como su nombre indica, la fase de acumulación es la fase en la que se procede a acumular un activo o un bien, y en la de distribución se procede a distribuirlo, es decir, a venderlo a todos aquellos que quieren comprar. Eso es lo que hace el gran capital y una pequeña parte de los inversores, aquellos bien informados, o más bien bien formados, y que no se dejan manipular por los medios de comunicación. Los medios de comunicación hay que partir de la base de que no tienen idea de nada. Todas sus opiniones son simplemente las opiniones de otros. Son la correa de transmisión del poder que esté detrás. En este caso, del poder económico que va a tratar a través de los medios de que el grueso de los inversores compre o venda un activo cuando a ellos les interese. Que casi siempre va a ser cuando ellos, ese poder económico, está haciendo justo lo contrario, o simplemente no está haciendo nada. Lo que tenemos que tener también muy claro cuando hablamos de los grandes, del gran capital, es que ese gran capital, esos grandes, son muy grandes, sí. Una sola persona, o un grupo, una empresa, tiene una gran cantidad de dinero, inmensa. Pero eso no es nada comparado con la gran masa de inversores globales. Por tanto, hay un montón de dinero entre la masa. Y la masa es muy manipulable, y por tanto se deja llevar fácilmente por el rebaño. Por tanto, el fenómeno de acumulación consiste en que los grandes van comprando un activo determinado en un momento en el que no tiene interés para el gran público. Y se trata de que esa fase no despierte el interés de los demás. Porque si entra una gran cantidad de dinero, hay una gran demanda que descuadre la oferta, el activo se empieza a disparar de precio. Y a partir de ahí es una rueda en la que cada vez hay más demanda y más sube el precio y se va disparando. Y eso es justo lo que no quieren los grandes que están acumulando. Lo que quieren es acumular a buen precio. Una vez que esas manos fuertes han acumulado todo lo que querían acumular de un activo, comienza una nueva fase en la que se empieza a hablar bien de ese activo, sea el oro, sea la bolsa o el sector inmobiliario, y el gran público empieza a interesarse. Y pastoreados por el poder económico a través de los medios de comunicación, comienzan a comprar ese activo. Como he comentado antes, la gran masa en su conjunto tiene muchísimo dinero. Pensad simplemente en un país como Estados Unidos, algo tan simple como el fondo de pensiones de los profesores de Ohio. Si aprueban que en lugar de tener el 3% en bonos pasan a tener un 40%, o que otro día ese 40% en bonos pasa a ser de un 5%, y que el resto se va a acciones tecnológicas o a oro, lo que sea. Solo un ejemplo de fondos que mueven miles y miles de millones que pertenecen a los ciudadanos. A eso sumamos inversores particulares de todo tipo, miles y miles de personas en el mundo con carteras de varios millones de euros o de dólares tomando decisiones de inversión por lo que van oyendo o escuchando. Por tanto, lo que decía el comentario, cuando los grandes dejan de comprar porque han terminado su fase de acumulación, el mercado no se queda seco. No es que el mercado quede sin compradores en esos momentos porque los grandes han dejado de comprar. Es que justo antes de que termine esa fase de acumulación es cuando van soltando por todos sitios noticias de que ese activo es maravilloso, analistas de prestigio y demás, y va entrando gran cantidad de capital en un mercado donde lo que falta no es demanda, sino oferta porque los grandes han acumulado y no venden. Y por tanto, como todo el mundo quiere comprar, comienza una nueva fase superalcista.
Esta fase dura todavía bastante tiempo. Los que entran en los primeros momentos, aunque no han entrado cuando el gran capital, todavía van a ganar dinero probablemente. Todavía estamos en una fase amable con los compradores. Tú estás comprando y los grandes no están haciendo nada. Están ahí viendo cómo su activo, que han acumulado, ahora no hace más que subir de precio. Y la codicia humana es lo que hace que funcionen los mercados. Cuando a la gente le meten hasta en la sopa información sobre cómo está subiendo un activo, cómo la gente está ganando dinero de una forma increíble, nadie se lo quiere perder, y comienza la burbuja, el pánico comprador, una subida meteórica, explosiva, y en ese momento es cuando más se calienta el activo, es cuando más se habla de él, es cuando se empieza a oír que esa subida es normal, que no, aunque parezca irracional, no lo es, que esta vez es distinto, que es un cambio de paradigma, y todas esas expresiones que son siempre el preludio del fin de la subida, porque esto es una rueda sin principio ni final. Ese momento, un poco antes del final de esa burbuja, es cuando las manos grandes comienzan a deshacerse de ese activo. Y como son muy fuertes y tienen mucha cantidad invertida, necesitan desplegar toda la artillería mediática para que todo el mundo piense que es idiota si no compra ese activo, sea el que sea. Porque ve todos los días en las noticias cómo la gente gana dinero, empieza a ver a sus amigos, a sus vecinos, siempre conoce a alguien que invirtió una cantidad y lo multiplicó por no sé cuánto. Y entonces se genera una gran masa de compradores tremendamente grande que permite a las manos fuertes hacer lo que se llama fase de distribución, que es poder vender sus activos, que no son pocos. Si no hubiera tal cantidad de compradores dispuestos a comprar al precio que sea, ellos no podrían salirse de forma rápida, ya que hundirían el precio. Así que lo que hacen es distribuir sus activos a la masa que está hambrienta de comprarlos. Y seguro que os preguntaréis, bueno, ¿y en un mercado alcista o mega alcista hay forma de saber cuándo está finalizando esa fase de distribución? Bueno, hay formas de saberlo viendo un gráfico y analizando el volumen, ¿no? En general los grandes venden todo lo que los pequeños quieren comprar, así que se genera un gran volumen, pero el precio no se mueve porque a la gran demanda se contrapone una misma cantidad de oferta. Podemos ver cómo después de una subida explosiva, una subida de esas increíbles, de repente, a pesar de que el volumen es muy grande, es decir, la cantidad de transacciones es enorme, el precio ya no sube ni baja. Precisamente por eso, porque se contrapone a la gran demanda que había, que era lo que hacía subir el precio. Ahora se está contraponiendo la misma cantidad de ofertas, es decir, los grandes lo están soltando todo. En ese momento la gente está comprando al final de un ciclo. Es cuestión de tiempo y en ese momento es muy rápido que el mercado se venga abajo. Que el mercado se viene abajo, pero como digo, no es el final, es una rueda. Es la vuelta otra vez a empezar. El mercado se hunde. Los grandes tienen la liquidez que les han dado las grandes masas de inversores y estos tienen un activo que ha perdido el 30, el 40 o el 50% de su valor y vuelta a empezar. La manipulación ahora es en el sentido contrario. Si ya la cosa para ti era grave al ver cómo tu inversión había perdido en cuestión de días un 40%, las noticias son cada vez más pesimistas. Así que sigue bajando, estás ya en un 50 o un 60% de pérdida, y cuando ya no puedes más y tienes miedo a perderlo todo, justo cuando ya está a punto de tocar suelo, vendes. ¿Y quién compra? Pues los grandes que comienzan de nuevo sin prisa pero sin pausa una nueva fase de acumulación. Así de simple funciona este negocio. Y estoy hablando en términos generales, no solo de oro, porque el oro tiene algunas peculiaridades. En el oro hay dos actores grandes distintos que operan en este mercado. Por un lado, los bancos centrales, y por otro, el gran capital, como en cualquier otro activo. Hasta ahora, con algunas consideraciones, los bancos centrales han actuado como el resto de grandes operadores, comprando en momentos de oro bajo y vendiendo una parte de sus reservas en momentos de precios altos. Pero ahora tenemos a los bancos centrales que no venden. Una gran parte comprando y el que no compra porque no puede, desde luego, no vende. Pero bueno, eso, el porqué de eso da para hablar en otros vídeos. Y sobre la manipulación que ejerce el poder económico os voy a dar un consejo para el que quiera que lo tome y el que no, que lo deje. La manipulación del poder económico no se hace solo a través de los grandes medios de comunicación. El poder es el poder porque se adapta. Y hoy la manipulación se ejerce también y especialmente en medios alternativos, en YouTube, en Twitter, con apariencia de disidentes en muchas ocasiones. Para los borregos no hay solución. Se cambia el aspecto del pastor para que piense que a él no lo están pastoreando, pero solo el pensamiento crítico nos puede sacar de esa rueda. Y alguno me diréis, bueno, entonces igual tú también nos estás manipulando. Y efectivamente hacéis bien en pensarlo. Soy el primero que lo digo, lo dije muchas veces en este canal. No tenéis que hacer caso a nadie, y eso incluye no hacerme caso a mí. Lo que tenéis que hacer es escuchar lo que yo diga, lo que diga otra gente, y analizar si lo que escucháis os parece razonable o si os puede servir en cierto sentido en una parte o si os sirve simplemente para abrir la mente y ver las cosas completamente distintas a como las veo yo. Ni más ni menos. Bueno, espero que haya servido este vídeo como complemento para entender por qué cuando termina una fase de acumulación el precio no cae, sino todo lo contrario.
Como siempre espero leer vuestros comentarios y nos vemos. Un saludo.